Hola a todos y todas. Mi nombre es Francisco Bustamante. Soy profesor asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y del Recién Nacido y de profesión psicólogo. En esta ocasión les vengo a presentar el siguiente tema que se denomina la comunicación efectiva. Para comenzar esta presentación me gustaría mencionarles que gran parte de lo que expresamos verbalmente se encuentra en el lenguaje corporal y en el uso de la entonación de la voz. En ese sentido, creo que en ocasiones nos preocupamos más por las palabras que vamos a elegir antes de hablar en vez de cómo vamos a decirlo. Y si bien las palabras son muy importantes, una postura corporal de apertura, tensión, un tono y ritmo de voz adecuado para una situación, así como nuestros gestos y expresiones faciales, todos estos elementos van a ser claves para lograr una mayor receptividad por parte de nuestros y nuestras usuarios y usuarias. Es a partir de esto que cobra relevancia abordar el tema de la comunicación efectiva. Algunas consideraciones respecto al tema de la comunicación. Maturana y Varela ya expresaban en 1990 que el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Al respecto, podríamos señalar que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Esto implica que cada uno interpreta el mensaje recibido según la propia experiencia de vida, y esto se debe a que existen tantas realidades como personas existen, y por ende, múltiples interpretaciones de un mensaje. En ese sentido, se nos vuelve relevantes entonces aclarar qué entendemos por comunicación. Y Mejía Lopera la define como un proceso continuo por el cual una persona puede afectar a otra a través del lenguaje escrito u oral. Gestos, miradas, expresiones faciales, lenguaje corporal, espacio u otros símbolos. Por tanto, dentro de todo lo que tiene el acto comunicativo, podemos distinguir los siguientes aspectos. Tenemos un emisor y un receptor, como interlocutores de la comunicación, siendo el emisor el que elabora el mensaje e imprime la intención, y el receptor quien recibe el mensaje modificando su conducta. ¿Qué es lo que se transmite entre emisor y receptor? El mensaje. Y será el conjunto de signos que comunican algo, compuesto de significantes y significados. Para esto, el mensaje debe tener una coherencia entre ellos, siendo el significante aquello que percibimos y el significado aquello que entendemos. ¿Cómo se transmite? Bueno, se transmite a través de un canal. Y va a ser el medio, ¿sí? Por ejemplo, tecnologías de la información, redes sociales, la televisión, la radio, un periódico, el teléfono, una carta, etc. Dentro de esta interacción entre emisor y receptor, tenemos la retroalimentación o feedback, el cual es un mecanismo de control de la validez del mensaje por parte del emisor. Es decir, como la comunicación es un proceso bidireccional y tanto emisor como receptor están cambiando sus roles constantemente, la retroalimentación nos sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. De esta forma, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido e interpretado de la forma esperada. ¿Sí? Dentro de este acto están los ruidos. Y los ruidos van a ser toda señal que puede distorsionar el mensaje original que el emisor quiere transmitir. Por ejemplo, un sonido del exterior o del interior, que el emisor hable inglés y yo no sepa hablar inglés, muchas personas dentro de una sala, un salón, la temperatura, etc. Es por eso que es importante saber reconocer de dónde viene el ruido
hacer algo al respecto y crear las condiciones necesarias para generar un proceso de comunicación claro y efectivo. Y por último tenemos el contexto. Y el contexto es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo, para lo cual incluye diversos factores, ya sean emocionales, sociales, cognitivos, físicos, etc. Y pueden tener una influencia en el intercambio de ideas. Teniendo estos elementos antes mencionados en cuenta, ahora podemos definir lo que es comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es una forma de poder comunicarnos de una manera clara, concisa y entendible para el que recibe el mensaje, sin producir ningún tipo de confusión, de duda o de interpretación equivocada. En ese sentido, la comunicación efectiva va a ser una habilidad que podemos desarrollar, potenciar o promover y que nos va a permitir transmitir un mensaje que va a ser verbal y o no verbal. La comunicación efectiva, entonces, implica una comunicación asertiva. Debe ser una comunicación asertiva. En ese sentido, me refiero a la utilización de un concepto muy importante que tiene que ver con la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como por ejemplo el tono de voz, puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. ¿Sí? Que el mensaje sea entregado lo más claro posible. Para que una comunicación sea efectiva, es necesario una comunicación eficaz. Es decir, cumplir el logro de los objetivos esperados en términos de calidad y satisfacción del mensaje transmitido. Y por último, la comunicación afectiva se requiere a aquella que tiene énfasis en lo emocional. Para que una comunicación, entonces, afectiva sea efectiva, se deben utilizar diversas estrategias. Por ejemplo, la comprensión de las diferencias individuales, el autoconocimiento, la utilización de técnicas de comunicación asertiva, el uso de la inteligencia emocional, entre otras. Dentro de una interacción o dentro de este acto comunicativo, bueno, podemos distinguir distintas barreras de la comunicación. Aquí les presento algunas. ¿Ya? Tenemos las barreras personales, alguna situación que pueda estar sucediéndome, o si no, las características individuales de una persona. Semánticas, y aquí me refiero a distintos significados a una palabra. A propósito de eso que hablábamos de significante y significado. Tenemos la percepción selectiva, es decir, hacer filtros respecto a ese mensaje. Tenemos las barreras físico-ambientales, la temperatura, el tamaño del espacio, la ubicación, el contexto, ¿sí? Tenemos las emociones, que las emociones pueden jugarnos a favor o en contra también desde este acto comunicativo. El lenguaje, ¿ya? Y aquí influye la edad, la educación, el idioma, etc. Tenemos también el uso de tecnicismos, ¿ya? Cuando hablamos en siglas y el otro no sabe qué significan, etc. Es por lo anterior, entonces, que se nos vuelve necesario considerar lo que se denomina como proceso de escucha activa. Y al respecto, les señalo dos elementos que son importantes dentro de este proceso de escucha activa. El primero es ser consciente del otro.
Y con esto me refiero a concentrarse o a centrarse en el mensaje del otro a través de evitar la distracción psicológica. Y a esto me refiero con pensamientos que puedan estar presentes en uno. Y por otro lado, evitar también la distracción ambiental. Y aquí me refiero a lo asociado con el ruido, temperatura, etc. Y como elemento tercero de este ser consciente del otro, viene el elemento que tiene que ver con la empatía. Como muy bien ya podemos conocerla, la empatía es ponerse en el lugar del otro, apelando a la plena comprensión de lo que le sucede a nuestro usuario o usuaria. ¿Sí? Entonces, teníamos el ser consciente del otro y por otro lado tenemos la posición y la mirada. Y con esto me refiero a la predisposición que tenemos nosotros a la interacción. Y aquí entran elementos que son muy importantes como mirar a los ojos y posicionarse frente al otro. Incorporando estos elementos nos va a permitir desarrollar esta escucha activa. Quiero detenerme en un aspecto que antes mencionado en este proceso de la escucha activa y tiene que ver con el tema también de la observación. ¿Sí? Para que una escucha sea efectiva y también la comunicación sea efectiva, es importante considerar este concepto de lo que es la observación. Detenerse a captar al otro. ¿Sí? Este concepto refiere a la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista, tal como son o tienen lugar espontáneamente en el momento presente. ¿Qué es lo que debemos observar? Bueno, tres áreas fundamentales. Lo afectivo, que tiene que ver con las emociones. Lo cognitivo, que tiene que ver con ideas y pensamientos. Y lo conductual, con el comportamiento, las conductas, las acciones. Me detengo en este concepto porque resulta clave reconocer que cada persona, ¿sí?, se encuentra compuesta por una diferente biología, lenguaje, cultura, una historia personal, lo cual nos hace seres individuales. Y en ese sentido, todos tenemos diferentes maneras de ser, hacer y estar en el mundo. Por ende, si identificamos estos aspectos, ¿ya? Con sus beneficios y limitaciones, nos va a ayudar a empatizar y a elegir la mejor forma de adaptar nuestro mensaje a quien escucha para una comunicación más efectiva. ¿Sí? La observación y el escuchar implica detenerse a hacer ese acto de mirar y de oír. Bueno, para ir también finalizando, quiero mencionar estas tres ideas y tiene que ver la primera, antes de suponer, preguntar. Preguntemos. Esto, además de ahorrar tiempo y energía, una pregunta a tiempo puede salvarnos de algún malentendido, confusión, sacar conclusiones precipitadas, entre otras cosas. ¿Sí? El segundo me refiero a lo que es la economía de las palabras. Y al respecto digo yo, a veces menos es más. ¿Sí? En ocasiones hablar mucho nos puede llevar a distraer el foco de la conversación, el foco de una entrevista, el foco de una intervención. Y esto puede dejar un mensaje poco claro o si no cometer algún acto, alguna falla. ¿Sí? De aquí es de pura relevancia la importancia que debemos darle al silencio, a la espera y por supuesto a una actitud que debemos también incorporar y tiene que ver con la paciencia. ¿Sí?
Y por último, tiene que ver con cómo diferenciamos hechos de opiniones. Mientras los hechos describen a través de observaciones objetivas, las opiniones son apreciaciones, juicios o interpretaciones que hacemos en base a nuestra forma subjetiva. Es decir, los hechos están focalizados, o sea, los hechos se asocian con algo objetivo, concreto, en cambio, las opiniones con algo más subjetivo, más abstracto, ¿sí? Por eso es que es importante discutir, conversar y dialogar en base a hechos, ya que esto va a propiciar encontrar puntos en común y soluciones más claras. Tips. Tips. Estos son los tips para una comunicación efectiva. Tenemos reconocer que el otro o la otra es diferente y tan válido como yo. Indagar sobre datos, razonamientos y objetivos. Revelar mis razonamientos y objetivos para facilitar la comprensión del otro. Pedir y solicitar ejemplos y además dar ejemplos. Tener en cuenta que nos estamos comunicando con una persona. Nuestros mensajes pueden despertar diferentes emociones y sentimientos. Dar el mensaje en forma clara. Utilizar palabras comprensibles para el otro. Por ejemplo, evitar el uso de tecnicismos. Tomarse el tiempo necesario para comunicarse. ¿Sí? Darse el tiempo. Y aquí vuelvo con el tema de el recurso del silencio. ¿Sí? Y estar atento a la postura y movimientos propios y del otro. Y aquí es donde recurro a este concepto de la observación. ¿Sí? Creo que estas herramientas, si bien pueden ser simples y algo obvias, creo que, y que tal vez ya las conocemos, es importante hacerlas conscientes para poder aplicarlas, pero con conciencia, con detención. Principalmente cuando estamos en un contexto donde donde no fluye la comunicación dentro de una interacción, ¿sí? Y eso también tiene un sentido. Recuerden que todo acto es comunicación. No existe la no comunicación, ¿sí? Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.